Ay. Nuestras intimidades. Yes. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión de nuestro curso Literatura Peruana escrita por mujeres correspondiente a este ciclo del mes de junio del año 2022. El día de hoy vamos a trabajar, a hablar, a discutir con todos los participantes de este curso, de esta linda novela que es Moscow Strong, que es de Rosa Arciniega, una escritora peruana nuestra, que ahora les voy a comentar sobre ella. Vamos a leer este estudio maravilloso que ha hecho Inmaculada Lergo, una hispanista española que hace la edición crítica, que es la que yo tengo aquí, la edición de Escuela de Plata, que es una edición española, pero también hay una edición peruana que nuestra compañera Rosario Escafa nos va a mostrar. Ahí la está mostrando a la cámara, y ahora cuando le demos el uso del micrófono también vamos a hablar de su edición, porque quiero que todas ellas participen y comenten todos los aspectos de esta novela y de esta escritora a la que se le está dando un valor ahora, después de tantos años, ¿no? Vamos a un poco a conocer quién es Rosa Arciniega, vamos a hablar un poco de esta novela, del estudio que hace Inmaculada Lergo, y luego tendremos nuestras impresiones personales, y me gustaría leer también algunos pasajes, algunos fragmentos, dado que es una novela bastante grande. Yo debo confesar que no he terminado todavía una lectura completa de la novela, he avanzado en gran parte, pero me falta por lo menos toda la tercera parte, porque la novela está distribuida en tres partes, ¿no? He leído hasta la segunda, pero me falta la tercera, así que me reservo ahí el comentario del final, pero realmente es una novela que fluye con un lenguaje, ¿no?, muy cercano al nuestro. Entonces uno se pregunta cómo es que no conocemos a esta maravillosa escritora. Rosa Arciniega es una escritora peruana. Denme un minuto que estoy aquí ingresando a las personas que entran a nuestra sesión de Zoom, así que por eso corté un momentito para dar el pase. Rosa Arciniega nace en Lima en 1909, es decir, podemos decir que Rosa Arciniega es una escritora que nace en pleno siglo XX, ¿no? Nace en 1909, sale muy joven de nuestro país. Tras un viaje por Europa, decide radicar en España hacia el año 1928, donde va a permanecer hasta 1936, año en el que regresa, en el que retorna a su patria, nuestro país, el Perú. Desde su llegada a Madrid se incorporó al prolífico ambiente cultural de la España de esos años, editando varias novelas. Esta novela con la que vamos a trabajar el día de hoy es la tercera novela, ¿no? Pero ella tiene varias novelas publicadas. Las dos primeras, Engranajes en 1931 y Jaque Mate del mismo año 1931, ambas recibieron la distinción de la novela del mes. Fíjense ustedes, ¿no? Para esa época es bastante significativo que una escritora que no era española en ese momento ocupara las páginas, ¿no?, de la prensa y el interés de la crítica de la España de entonces. Estamos hablando del año 1931, año en el que aparecen estas dos primeras novelas y reciben la distinción de la novela del mes. Numerosos cuentos, un drama radiofónico y artículos de diversa índoles en cabeceras como, o sea, como los medios de comunicación, que son Nuevo Mundo, Blanco y Negro, La Gaceta Literaria, Ahora y Ondas, entre muchas otras. Es decir, sus novelas tuvieron una gran repercusión y una gran aceptación en la sociedad española de los años 30. Estamos hablando del año 1931, año en el que aparecen sus dos primeras novelas. Sigamos. La Gaceta Literaria, Ahora y Ondas, entre otras, que son los medios que difundieron esta noticia. Su tercera novela fue Moscow Strong en el año 1933. Fíjense ustedes la cantidad de años que han pasado desde 1933 hasta nuestro año de 2022, año en el que estamos trabajando esta escritora, y que ya desde el 2019 y algunos años antes ha suscitado el interés de la crítica tanto peruana como internacional, como también la crítica española, y es por eso que este estudio lo hace la investigadora Inmaculada Lergo, profesora universitaria también. Bien, continuamos dando un poco estos datos que aparecen aquí
en la biodata de esta edición, que a mí me parece muy significativo leerlos y recordarlos y tenerlos así grabados y registrados para que todos aquellos que quieran o se interesen en trabajar a esta escritora tengan datos de dónde, ¿no?, sacar y de dónde fundamentar el trabajo de esta gran escritora. Su tercera novela fue Moscow Strong, 1933, a la que le siguió Vidas del celuloide, la novela de Hollywood en el año 1934, y Pizarro, biografía del conquistador del Perú, 1936. Arciniega dará conferencias y formará parte de la tertulia que Ortega y Gasset mantenía en torno a la revista de Occidente. Ya fuera de España, publica una colección de cuentos, Playa de Vidas, en el año 1940, en Colombia, y otras biografías de conquistadores en Santiago de Chile y Buenos Aires. Su obra periodística continuó siendo intensa, colaborando en El Tiempo de Bogotá, La Crónica de Buenos Aires, El Universal de Caracas, El Telégrafo de Guayaquil, El Diario de Nueva York, La Prensa de San Antonio, Texas, o La Opinión de California, además de otras cabeceras de las ciudades en las que residió, porque ella va a vivir en Lima, en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Participó activamente en el Congreso por la Libertad de la Cultura entre los años 1950 a 1967. Suscribió el Manifiesto en Defensa de Hungría de intelectuales americanos en el año 1957 y fue la primera mujer acreditada como diplomática ante un gobierno extranjero. Es decir, con ella se inaugura este camino de la carrera diplomática en el Perú y ella es la primera mujer en ser acreditada como tal. Se la designó como agregada cultural del Perú en la Argentina. En 1986, su país, es decir, el Perú, la reconoció como escritora de prestigio internacional, concediéndole una pensión de gracia, afortunadamente. Y muere en Buenos Aires el año 1999. Esa es, en líneas generales, la trayectoria, la biodata de esta escritora de comienzos del siglo XX, que es Rosa Arciniega. En esta edición que yo tengo, que es la edición de Espuela de Plata, edición española, aparece el estudio de Inmaculada Lergo, que es el mismo estudio que aparece en la edición peruana también, ¿no? Esta edición data del año 2019, se presentó aquí en Lima, y además Inmaculada Lergo tuvo a bien traer un lote de ejemplares que se vendieron en la Librería Sur, lugar donde fue también la presentación de este libro el año 2019. De allí nace mi interés por esta escritora desde ese año en el que yo tampoco la conocía y que me parece que es un punto de quiebre, tanto la escritora que trabajamos este mes en narrativa como Lastenia Larriva-de-Llona, que la trabajamos el mes pasado, que son puntos de quiebre importantes en la historia de la literatura escrita por mujeres en el Perú, ¿no? Porque son dos escritoras que han, de alguna manera, trascendido a los 100 años, ¿no? A los años que han pasado para volver a suscitar un interés, ¿no? En el caso de Lastenia Larriva-de-Llona han pasado 100 años para volver a editar su libro Cuentos, y en el caso de Rosa Arciniega también han pasado muchísimos años, 1933 al 2019, para que se reedite Moscow Strong. Algo que yo debo destacar de estas ediciones es el estudio crítico. Creo que Inmaculada Lergo hace un trabajo maravilloso, es una apasionada por muchos escritores peruanos, entonces tiene una noción muy clara y sobre todo se encuentra y descubre a esta mujer, ¿no?, de comienzos del siglo XX y cómo es que es tan aceptada dentro de los círculos elite, digamos, de la literatura española de ese momento, como va a ser ese grupo que conforma Ortega y Gasset, ¿no? Que creo que eso es muy importante ya para darnos cuenta de la trascendencia de esta escritora en su momento, ¿no? Porque lo difícil a veces es encontrar un espacio en el momento en el que uno publica un libro y que este libro tenga aceptación, que haya crítica interesada en este libro. Entonces yo creo que Rosa Arciniega goza, ¿no?, de esa deferencia que le da la sociedad española de su momento con sus 3 novelas, porque todas sus novelas van a ser, ¿no?, objeto de crítica, de traer artículos, entrevistas, etcétera, ¿no? Y se guarda mucho material según lo que registra aquí Inmaculada Lergo
Y definitivamente todo este material lo vamos a encontrar en España, no está aquí, ¿no? Debe haber muy poco de ella acá. Yo estaba revisando algunos textos que hablan de escritoras peruanas de comienzos del siglo XX y, por ejemplo, no he encontrado ninguna referencia a Rosa Arciniega. Me refiero a ciertos trabajos que se hacen en el Perú. Y hay poco de ella, el interés más que nada está muchas veces desde fuera, ¿no? Y es desde fuera, ¿no?, que empezamos a darnos cuenta y a valorar o revalorar a las escritoras o a los escritores en general, ¿no? Y eso es lo que pasa con Rosa Arciniega. Inmaculada Lergo, la estudiosa de este estudio, dice como título Rosa Arciniega y Mosco Strong, una distopía de la modernidad. Y yo concuerdo plenamente con que sí, la novela es una distopía de la modernidad, desde una mujer que está mirando esos años 30, esos años 20, que está viviendo en esa época y que empieza a narrar, a construir una historia desde esas circunstancias, desde esa atmósfera que la rodea, ¿no? Y eso me parece muy interesante. No me voy a poder leer todo el estudio de Inmaculada Lergo, pero sí quiero hacer lectura de ciertos fragmentos que a mí me parecen fundamentales para entender esta novela, que además se lee de una forma muy ligera, no es una lectura tediosa, ni mucho menos, ni un lenguaje alejado de nuestro tiempo. Por el contrario, yo siento como que Rosa Arciniega me habla desde el siglo XXI, cuando está hablando en realidad desde el siglo XX. Rosa Arciniega y Mosco Strong, una distopía de la modernidad, por Inmaculada Lergo. Sí ha habido una carrera periodística y literaria verdaderamente prolífica, rápida y exitosa desde sus comienzos en el bullente ambiente cultural de la España de los años 30, pero que sin embargo hoy en día sea tan desconocida, ha sido el caso de la escritora peruana Rosa Arciniega, autora de esos años de varias celebradas novelas, numerosos cuentos publicados en revistas y prensa periodística, un drama radiofónico y artículos de diversa índole. La producción narrativa que llevó a cabo entre los años 1930 y 1936 durante su estancia en Madrid es realmente valiosa, probablemente la más personal y original de toda su trayectoria. Pese a ello y por circunstancias que quizá tengan que ver con la disrupción que provocó la Guerra Civil Española en el devenir de la cultura del primer tercio del siglo XX, por el hecho de tener estas novelas un componente social poderoso e igualmente por estar escritas por una mujer moderna, frase que ella coloca entre comillas, una mujer moderna, es decir, una mujer adelantada a ese tiempo, y definitivamente la Guerra Civil Española va a opacar la trayectoria de muchos escritores. Afiliada además por entonces al Partido Socialista, hay que tomar en cuenta eso, estas obras están prácticamente olvidadas en la actualidad. De allí la oportunidad y relevancia del presente proyecto editorial de Renacimiento, Espuela de Plata, que comenzando por Mosco Strong y continuando por otros títulos de su espléndida prosa, volverán sin duda a entusiasmar a los lectores. Yo creo que sí, Inmaculada no se equivoca. Ramón J. Sender y el político y escritor Joaquín Maurín, en conversación epistolar, hablaban de Arciniega en los siguientes términos. Aseguraba Maurín que era una mujer de gran talento, probablemente la mejor escritora hispanoamericana, señala este crítico el 21/5 de 1956. A lo que Sender le respondía, de veras es tal vez la única mujer americana con Gabriela Mistral que sabe escribir prosa castellana, ¿no? Eso lo dice el 23/5 de 1956. Conviene, pues, sin duda, descubrirla y dar a conocer su obra, señala la investigadora Inmaculada Lergo. Y yo creo que realmente sí, o sea, estos dos grandes críticos literarios de ese momento, como son Sender y Maurín, conversan y dialogan sobre la importancia que tiene esta mujer, ¿no?, que además no es española, que es peruana de nacimiento, y le dice, es la única mujer junto a Gabriela Mistral que sabe escribir, le dice. Son bastante lapidarios los comentarios, pero bueno, hay que entender que están escritos en el año 1956. Estamos hablando de una época muy distante a la actual, a la nuestra, y aún hoy, ¿no? Una escritora como Rosa Arciniega no es una escritora leída por todos los peruanos, ¿no? Luego Inmaculada pasa a hacer toda una
un ensayo en el que va a hablar acerca de la trayectoria de la autora, de la obra, y se va a detener luego en el estudio de Moscow Ström, y para la novela dice: Moscow Ström, la novela que nos ocupa y que comentaremos seguidamente, fue su tercera obra narrativa larga, firmada por Arciniega en Madrid, abril a junio de 1932, y sale a la calle el 29 de mayo de 1933, impresa por los talleres tipográficos Impro, ¿no?, que hacían trabajos para Zenit. Zenit es el sello editorial. Y es en muy poco tiempo una segunda edición que ya va con el sello editorial de Zenit, que aparece otra vez una segunda edición en el año 34, o sea, casi un año después. Digamos que es una escritora sumamente exitosa porque se agota la primera edición y tienen que sacar una segunda edición. Bueno, a ella le van a seguir otras novelas, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que estalla la Guerra Civil Española, es un dato importante que pone Inmaculada Lergo, Rosa Arciniega y su familia parten a Francia, desde donde tomaron un barco al Perú. Así que ya estaba fuera de España cuando salió su siguiente título, es decir, cuando aparece en el año 36, Pizarro, biografía del conquistador del Perú. Es primera de una serie de biografías noveladas, la mayoría de conquistadores que irá sacando en los siguientes años, tras haber viajado por tierras americanas en una exhaustiva labor de documentación. Eso es importante también señalar, que es una de las primeras mujeres que va a empezar a escribir novela histórica. ¿Se dan cuenta? Género que hoy en día, por ejemplo, goza de mucho prestigio, ¿no? Tenemos un ejemplo con el escritor peruano que ahora es nuestro agregado cultural en la Embajada de España, que es el doctor Eduardo González Viaña, quien ha trabajado novelas históricas y que acaba de presentar con un éxito rotundo en Madrid, en esta última feria del libro, Cutimuy Garcilaso, que es la primera novela que se escribe sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces ya Rosa Arciniega tiene, ¿no?, ese primer antecedente de ser una de las primeras mujeres con las que se inicia la historia de la mujer en la diplomacia peruana, de ser acreditada como tal, y también de ser una de las pioneras en escribir novela histórica. Ojalá y podamos en algún momento acceder a estos textos que de verdad a mí me han despertado un gran interés, porque me encantaría tener toda la obra de ella, y habría que rastrearla evidentemente en España, que es donde aparecen estos títulos, y ver qué pasó con ellos, ¿no? Bien, la labor periodística de Rosa Arciniega va a ser una parte fundamental en el desarrollo de su vida, ¿no?, de sus viajes. Es lo que le va a permitir estar en contacto con tantos países, tener tantos amigos a lo largo de toda Hispanoamérica, ¿no?, y ser una mujer reconocida por su trabajo periodístico también. Es decir, goza de un éxito profesional en el periodismo, pero también goza de un éxito profesional en la literatura, ¿no? O sea, ya el que sea Ortega y Gasset quien la considere para ser parte de su grupo ya nos dice muchísimo de lo que estaba pasando en esa época, y en una época en la que las mujeres, como ustedes pueden ver por esos dos comentarios que ha puesto y citado muy bien Inmaculada Lergo aquí, pues es un ambiente totalmente machista y se considera hasta casi, ¿no?, un albur que una mujer pueda ser capaz de escribir y que encima lo haga bien, ¿no? Luego, Inmaculada establece todo un capítulo en el que se habla de Rosa Arciniega y su trayectoria en España, ¿no? Y ella va a comentar hechos realmente maravillosos. Yo les recomiendo conseguir cualquiera de las ediciones de esta novela. Está en línea, la pueden conseguir en su edición en línea, en su edición impresa, como ustedes la quieran tener, pero es fundamental leerla y releerla. Hay que señalar eso, porque en realidad hay muchas conexiones. Yo que estuve haciendo una relectura, encuentro una temática muy particular en esta novela, ¿no? Y creo que valdría la pena releerla y trabajarla además en comparación con otras novelas de esta tipología, porque esta es una novela, una distopía de la modernidad, pero es una novela en la que hay una creación de una ciudad, y creo que hay muchas novelas, muchos escritores hispanoamericanos que trabajan este tópico, y Rosa Arciniega sería una de esas pioneras, porque la está publicando en el año 1933, ¿no? Entonces, luego vendrá para Hispanoamérica todo este episodio, ya muchos años después, de lo que va a ser el boom y donde se van a revalorar estas culturas propias, pero creo que Arciniega se adelanta un poco a ese momento, ¿no?
Bien, en el capítulo que Inmaculada Lergo destina a Moscow Strom dice: Max Walker, el habitante de la ciudad de Cosmópolis, ingeniero, director de una importante empresa de automóviles y tractores, hombre hecho a sí mismo desde un origen humilde, contempla satisfecho la impresionante maquinaria humana y técnica que con precisión milimétrica lleva a cabo su tarea. Para Max Walker, todos los malestares sociales radicaban en la inexactitud e imagina a la humanidad, cita aquí Inmaculada Lergo la novela, al modo de una formidable máquina perfectamente regulada y dirigida desde su despacho de trabajo, todos los hombres matemáticamente acoplados en su sitio exacto, dando matemáticamente un rendimiento previsto, descansando matemáticamente lo establecido por un ingeniero director. Fin de cita. La única máquina inexacta de este perfecto engranaje, pensaba, el único motor que nunca funcionaba bien era precisamente el hombre, ¿no? Entonces, esta es una cita de la novela de Arciniega con la que ella describe a su personaje principal de la novela es Max Walker, ¿no? Este hombre que además tiene un origen humilde, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco todo el engranaje que Arciniega crea para este personaje, crea muy bien, o sea, a mí me parece que es una escritora, esta es su tercera novela, y se nota ya el manejo de la técnica narrativa, se nota el manejo del lenguaje, se nota el manejo de los personajes, se nota el manejo de los narradores, o sea, ya es una escritora entrenada en el oficio de la novela, y esta tercera novela da, por supuesto, en el clavo, y por eso tiene tanto éxito en el momento en el que aparece, que es el año 1933. Max Walker vive en Cosmópolis, nos dice ya Inmaculada Lergo en su estudio, la impresionante y moderna gran ciudad en la que todo funciona igualmente con rapidez y eficiencia. Junto a él, el resto de personajes de la historia, el grupo de amigos que desde los tiempos de la universidad mantienen el contacto reuniéndose una vez al año, son todos hombres de éxito. El banquero Howard Littlefield, de obesidad prominente y con los dedos de las manos cargados de brillantes, atento a los movimientos de la bolsa y continuamente preocupado por los disturbios sociales provocados por los obreros y por la marcha de sus activos financieros, pues sabe que todo está levantado sobre un montón de arena que se vendrá abajo cualquier día. Me encanta esa cita, esa es una cita de Rosa Arciniega de esta novela, cuando ella dice eso, ¿no? O sea, todo está levantado sobre un montón de arena que se vendrá abajo cualquier día, no sabemos cuándo, ¿no? Dice, recordemos, pone una nota Inmaculada Lergo, la cercanía del crack de la bolsa neoyorquina de 1929, la construcción ficticia de Cosmópolis está hecha en muchos elementos propios de Nueva York. Definitivamente que sí, ¿no? Definitivamente esta es la Nueva York de esos años, ¿no? Que está ella, ¿no? Que ha utilizado para inventarse una nueva ciudad, porque me imagino que ella quería ficcionar totalmente la historia y por eso no le pone Nueva York, ¿no? Le pone Cosmópolis. ¿No? Y esa ciudad, y además fíjense el nombre, ¿no? No es, decir Cosmópolis implica decir ciudad, decir cualquier ciudad, es decir, Cosmópolis puede ser la ciudad en la que habitamos en este momento en pleno siglo XXI. ¿No? Entonces, y eso le da una trascendencia importante. Yo no sé si Rosa Arciniega fue consciente en ese momento en el que ella estaba construyendo la novela de la trascendencia y la importancia que tenía nominar de esta forma a la ciudad creada e inventada y recreada por ella como escritora, ¿no? Pero probablemente no quiso ponerle Nueva York porque sonaba como que muy cliché, y ella quiso cambiarle un poco la historia y además hacer que Nueva York pueda ser cualquier ciudad del mundo también, ¿no? Porque hay muchas ciudades, no como Nueva York, ¿no? Entonces ella construye a estos personajes, a este banquero exitoso, y algo curioso, como dice Inmaculada Lergo aquí, es que estos personajes, estos jóvenes, bueno, que algún día fueron jóvenes y que ahora ya son profesionales, que se reúnen año a año, que se conocieron en la universidad, son exitosos, ¿no? Entonces eso también hace ya un hincapié interesante en el desarrollo de la novela. Luego está Eddie Sampson, que es un rico industrial que aumenta su capital con exitosas empresas. Está Conrad Resling, el despreocupado conquistador de la vida fácil y regalada, tenía que haber alguien así, ¿no? Pero le va bien. Entonces el camino que eligió no está tan mal. Todos menos uno, Jackie Oxford, que es el contrapunto ideológico del resto.
es de espíritu inquieto, extravagante, poeta unas veces, anarquista otras, y absolutamente incapaz siempre de decidirse por algo útil ni de adaptarse normalmente a las leyes reguladoras de la vida social. Esa es la cita que toma Inmaculada Lergo para definir al personaje que está en la novela. Hopford es el disidente, el eterno disconforme, ¿no? Que no se ha enriquecido como los demás, sino que ejerce la medicina de forma moderna, único que parece darse cuenta de lo que oculta Cosmópolis y su forma de vida. ¿No? Me encanta además este personaje de Hopford, ¿no? Carece de talento positivo, ese talento práctico que brilla más en la vida que el auténtico talento. Es una cita también de la novela. Cierra el grupo el que fue el más querido profesor de todos en su época de estudiantes en la Universidad Central, Stanley Sampson Disler, que se encuentra ya viejo y enfermo y a quien Hopford atiende con solicitud. El profesor Disler encarna el ideal, ha llevado y lleva una existencia limpia, sin ambiciones, plena de fervor idealista en el triunfo del bien, un fervor que inculcaba a sus alumnos, afianzando en ellos la confianza en que el gran amor, que sería la gran fraternidad, llegaría algún día a establecerse como la tierra, abrazando en un cordial lazo a todos sus humanos. Esa es una cita de la novela. Inmaculada construye muy bien el estudio a partir de las citas de la propia novela para que vayamos un poco entrando en materia, en el interés que nos despiertan estos personajes tan cálidos, tan humanos. Y sí, claro, tenía que haber un disidente, definitivamente que sí, tenía que estar el maestro que representa la sabiduría, el ideal, ¿no? Junto a estos personajes aparecen la mujer y los hijos de Sampson Disler, que encarnan la vida vacua y yerta que proporciona el culto a los bienes materiales, a los apetitos fisiológicos y el camino del lujo y la vanagloria, lo que en el fondo son también unas formas de esclavitud. A veces, solo que a veces no nos damos cuenta. ¿Seguimos siendo una sociedad esclavizada? Definitivamente que sí. Yo creo que sí. La esposa de Max Walker, Isabel, es una mujer de clase alta, que vive sin más ocupaciones que las sociales, pero a quien le asalta continuamente una especie de fastidio íntimo, unas nostalgias y melancolías cada día más acentuadas e incomprensibles, que no son sino un gran vacío dentro de sí misma, el mismo vacío que caracteriza a su época. Su matrimonio se construyó en la base al amor y a la sinceridad, pero las formas de vida que llevan no ayudan a mantener. Pero quizá el personaje principal sea Cosmópolis. Yo también coordino muy bien con esta idea, porque realmente para mí el personaje grande es la ciudad, la gran urbe, la ciudad moderna, en la que se yergue con orgullo la audacia de los rascacielos hacia el infinito, en la que las calles y los barrios no tienen nombre, sino que están numeradas en un orden racionalmente calculado, en la que los medios de transporte, tranvías, trenes, aéreos, metro, coches, mueven una avalancha humana que lo llena e inunda todo como un alud formidable en la que, latiendo por debajo del asfalto, palpitan las vísceras de la ciudad. Esa es una frase de Rosa Arciniega. Me encanta definitivamente cómo escribe esta mujer, ¿no? Y ahí Inmaculada pone la cita de donde está tomando todo esto, ¿no? Por eso, dice, al observarla, el profesor Disler se pregunta, ¿no era esto maravilloso? ¿No constituía esto acaso el más grandioso ideal de la más altísima de todas las religiones? Una fe, una esperanza en el progreso no podía llevar también al hombre a la caridad, a la fraternidad y con ellas al propio bien universal, ¿no? O sea, fin de cita, es frase de Arciniega. Y es la novela misma la que responde a través de la historia de los personajes y los diálogos con Jackie Hopford, con su maestro Sampson Disler y su amigo Max Walker. Todo cabe en esta ciudad que viste a las almas como a sus edificios de hierro y cemento, que ha enterrado por inservibles el amor y el libre albedrío de los hombres. Esa es la frase de Rosa Arciniega. Es lo que ve en los demás, en sus antiguos colegas, poseedores de todo lo que materialmente pudieran necesitar o desear, pero ciegos a las bellezas del mundo, de la vida, anestesiados por verdaderos sentimientos, ¿no? Por los verdaderos sentimientos y por el torbellino de la ciudad. La ciudad pareciera comerse a estos personajes, ¿no? La ciudad para mí, al igual que Inmaculada Lergo, es el gran personaje de la novela, ¿no?
Todos aparecen ansiosos de una cosa, tiempo, tiempo, el tiempo cuya velocidad asfixia, cuya falta angustia y al que se da culto como a un verdadero Dios, ¿no? El tiempo, cita acá Arciniega, era medido, sopesado allí como el polvillo de oro, como las limaduras de un diamante por un joyero judío. En la fábrica todo está regulado por él, los cronómetros, ¿no? Los supervisores, ¿no? Todos lo ajustan milimétricamente para que el tiempo se cumpla con esa precisión absoluta que nos da el tiempo, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, me decía, pero no puede ser, ya van a ser las 5 de la tarde y yo todavía no estoy lista, ¿no? Y es que el tiempo solo sabe hacer eso, solo sabe pasar, ¿no? Y dice Inmaculada Lergo, y ese mismo esquema fabril es el impuesto también en la ciudad, es decir, ella, Rosa Arciniega, lo que está trabajando es un paralelo. Lo que pasa en la fábrica es la réplica de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Igual que lo hace el fenómeno que da lugar al título de la novela, ¿no? El Maelstrom o Maelstrom o Moskostrom, que se produce en el archipiélago de la provincia de Noruega, del Nordland, ¿no? Un embudo colosal en perenne hervor, en un vórtice furioso y aspirante a donde iban a parar con increíble violencia peces, maderos, barcos, hombres, todo cuanto se ponía al alcance de su cima succionante, ¿no? Un hecho que el pueblo ha convertido en leyenda. Para Max Walker, al principio de la novela, ese ritmo y precisión conseguido por el progreso técnico era motivo de orgullo y le producía satisfacción al conocer que si se extendía a toda la sociedad, sería parte fundamental de los logros a los que podía llegar la humanidad. Pero conforme la novela va avanzando, también este personaje va avanzando, ¿no? Moscow Strong es, por lo tanto, dice Inmaculada Lergo, una gran distopía, una distopía de la forma de vida a la que conduce la civilización moderna, dominada por los beneficios que los adelantos técnicos y las comunicaciones han creado en las grandes ciudades. Cosmópolis es, en este caso, la ciudad utópica, moderna, trepidante, rápida y ordenada, el remedio antitético de todas aquellas que desde la República de Platón y pasando por la ciudad de Dios de San Agustín, la isla Utopía de Tomás Moro, la ciudad del sol de Campanella, la nueva Atlántida de Francis Bacon y hasta los proyectos del socialismo utópico que llevaron incluso a la práctica de Charles Fourier, Saint-Simon o Robert Owen, el hombre ha soñado siempre buscando la felicidad a través de una sociedad perfecta que no existe, ¿no? Una ciudad perfecta en la que no existiría ni la injusticia ni la esclavitud, pero eso en la vida real sabemos que no existe. Por eso es la utopía, ¿no? Esta gran utopía de querer que el mundo sea un espacio mejor, que como bien señala Inmaculada Lergo, no es la primera vez que se trabaja ese tópico, sino que venimos desde Platón trabajando, ¿no? La construcción de las ciudades ideales que a los seres humanos nos gustaría habitar, definitivamente que sí. ¿A quién no le gustaría habitar una ciudad en la que todo sea perfecto, en la que tengamos justicia, en la que tengamos paz, en la que todos tengamos alimentos para comer, en la que todos seamos iguales, ¿no? Pero esa es la gran utopía. Las realidades nos han demostrado totalmente lo contrario y por eso es que la literatura, como elemento humano que es, se nutre de estas realidades y construye estos mundos creados para nuestro deleite. Más adelante, Inmaculada Lergo dice, la lectura de ciertas partes de Moscow Strong nos recuerda la gran distopía de Aldous Huxley, cuando escribe Un Mundo Feliz, que es una novela también, coincidente prácticamente en el tiempo, pues esta novela se publica en el año 32, entonces hay que tener ahí en cuenta eso, ¿no? O sea, es como que hay una tendencia, como que hay una moda de escribir este tipo de novelas en esos años 30, ¿no? Teniendo en cuenta que la primera edición en castellano es del 35, ¿no? En Barcelona, por Centauro Ediciones, y sin la seguridad de que Arciniega hubiera podido leer esa novela, Moscow Strong cobra aún más valor y es desde luego un relato de su tiempo. Yo concuerdo plenamente con Inmaculada Lergo porque sí, hay ondas, hay tendencias, hay modas que se siguen en la literatura, ¿no? Y que muchas pueden ser acertadas, otras no, pero hay modas que de alguna manera permiten seguir este lineamiento y sí, pues, ¿no? Hay muchos escritores que van a tomar como tópicos la construcción de las ciudades ideales, ¿no? O la crítica a las ciudades en las que vivimos también, ¿no? Moscow Strong, así como sus dos novelas anteriores, son novelas de tesis, ¿no? Ella
señala que es una novela de tesis. ¿Por qué lo señala así? Ella lo sustenta al estilo de grandes narradores, pensadores como Azorín, Unamuno, Baroja o Miró. En la narrativa de Arciniega, la acción se modula en torno al planteamiento de una idea que se expone de diversas maneras y repetidamente a través de diálogos e introspecciones de los personajes o las reflexiones del narrador. Totalmente cierto, cuando hablamos de este tipo de novela de tesis es porque nace del tratamiento de una idea, ¿no? Y la idea aquí es la construcción de esta ciudad, ¿no? Que es Cosmópolis. De ahí que el discurso interior de los personajes tenga una fuerza y un paso considerable en los relatos, no pudiéndose desvincular de la acción. No hay que olvidar la poderosa corriente que en esos años encauzaba la literatura y el arte hacia su instrumentalización, que la utilizaba en pro de unos ideales considerados superiores a la literatura y el arte mismo. Rosa Arciniega no desdeña el compromiso ni evade su posicionamiento ideológico fundamentalmente social y humano. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, Rosa Arciniega se mantiene muy fiel a sus ideales y construye esta novela bajo ese sentido también, ¿no? Dice, sin embargo, aunque bajo estas premisas la peculiaridad y la tremenda fuerza del estilo narrativo de Rosa Arciniega, su calidad literaria se impone con un verbo rápido de impulso vanguardista que arrastra y fluye como un verdadero Moscow-Ström, ¿no? Un maelstrom que encamina sus aguas en una espiral concéntrica hacia la idea central. Ese ya es el estudio de Inmaculada Lergo que señala esto, y yo creo que sí es como un torbellino, ¿no? Que definitivamente sí nos deja como lectores con esa sensación, ¿no? De que estamos ante ese Moscow-Ström, ¿no? Que ojalá haga el cambio y genere ese cambio, ¿no? Dice, la fuerza de sus imágenes y sus metáforas, porque es una prosa muy hermosa, construida realmente, ¿no? Es lo más llamativo de su prosa y quizá el sello más personal de la autora, plenamente de acuerdo. Junto a la utilización reiterada de elementos repetitivos que utiliza magistralmente, como se verá en esta novela, así como en sus mejores cuentos. Asimismo, las descripciones en las que suele detener se abren a elementos vanguardistas y novedosos. Obras controvertidas, imperfectas al margen del canon, dice María Ángeles Pérez López, que pese a ser minoritarias, retratan una época por su valor paradigmático. Definitivamente que sí. En definitiva, estas primeras obras de Arciniega publicadas en España muestran la otra cara de esta pujante civilización del siglo XX que se ofrece poderosa, trepidante, excitante, pero compleja y sobre todo deshumanizada y fría, y advierte del peligro de dejarnos cegar por el resplandor de los avances técnicos que se asimilan demasiado rápidamente a la conquista de la felicidad, pero que pueden hacernos perder el enfoque de lo que es esencial para conseguirla, lo humano, la justicia, la solidaridad y los sentimientos, ¿no? Totalmente de acuerdo con estas precisiones de esta crítica literaria que es María Ángeles Pérez López, que señala estos aspectos, ¿no? Termina Inmaculada Lergo con este párrafo que dice, considero que todo lo expuesto avalaría sin más la reedición de esta obra dispersa de Rosa Arciniega, cuyo valor descubrirá el público con la relectura de Moscow-Ström, primer título que Renacimiento, Espuela de Plata, vuelve a poner en circulación, con la intención de continuar sacando a la luz otros de entre la valiosa producción de esta singular escritora. Ojalá que sigan sacando libros de Rosa Arciniega, que merece sin ningún género de dudas recuperar el prestigio y difusión que gozó antes de ser relegada por una España donde no cabían ideologías y discursos como el suyo, o simplemente no cabía una mujer activa, moderna, compartiendo junto al hombre las primeras filas de la intelectualidad. Hoy por hoy, en que esto ya sí es posible y en que ustedes, lectores de todo género y condición, tienen el libro entre las manos, solo queda disfrutarlo. Inmaculada Lergo. Entonces, fíjense ustedes en este valioso aporte que hace Inmaculada Lergo a la novela, porque nos lleva a pensar en las novelas de tesis, a pensar en las novelas de Unamuno. Quienes han leído novelas de tesis podrán entender por qué esta es una novela de tesis y podrán entender también, además, cómo a lo largo de todo este estudio que plantea Inmaculada Lergo nos da una serie de pistas, una serie de títulos de novelas que se publicaron en esos años, pero claro, dice Inmaculada Lergo, no tenemos la certeza de que la edición que salió en España
España la haya leído Rosa porque ya empezaba la guerra civil y ella se desplaza hacia París y vuelve hacia el Perú. Entonces no tenemos la certeza de que ella haya leído, pero sí había una onda, una moda, ¿no?, de hablar de este tipo de novelas en las que se trabajaba siempre la urbe, la ciudad y todo este paso vertiginoso de los primeros años del siglo XX, ¿no? De alguna manera lo que tenemos aquí es esa representación de esos años, que además no están tan lejanos a nuestra realidad. Hoy en día estamos nosotros totalmente involucrados con la tecnología. Es más, este curso nace precisamente en los años pandémicos y gracias a esa pandemia y a la tecnología es que hemos podido seguir trabajando todo este tiempo, ¿no? Hay algo importante que destacar en la edición que yo tengo, que es la nota que hace Inmaculada Lergo a esta edición, donde ella va a señalar ciertos aspectos que yo creo que son muy importantes, así que la voy a leer porque es una nota corta. La editorial Zenit sacó en muy breve plazo 2 ediciones de Moscow Strong, sin variación alguna en el texto de la novela. La primera, según reza el colofón, se acabó de imprimir en los talleres tipográficos de Improt el 29 de mayo de 1933 y no incluye el sello editorial. Dichos talleres eran una de las diversas imprentas madrileñas con las que trabajó Zenit y donde salieron la mayoría de las colecciones populares de la editora. La segunda edición se estampó en la imprenta Murillo, también de la capital, y en ella aparece ya el sello de la editora, es decir, el sello de Zenit. La única novedad que incorpora con respecto a la anterior es el subtítulo en cubierta y portada, El torbellino de las grandes metrópolis. Ojo con eso, que ese subtítulo aparece en la segunda edición, no en la primera. Para el presente volumen, dice Inmaculada Lergo, se ha utilizado la edición Príncipe, aunque agregando el aludido subtítulo añadido a la segunda. Se ha respetado íntegramente el texto, salvo en el caso de algunas pocas incorrecciones gramaticales y erratas que se han subsanado. Definitivamente que sí, esta edición ha estado bajo el cuidado de Inmaculada Lergo. Entonces sí tenemos la certeza de que se ha respetado el texto tal cual y que sí ella ha considerado propicio colocar el subtítulo porque así lo colocó Rosa Arciniega en la segunda edición de esta novela, El torbellino de las grandes metrópolis. Es que yo creo que sí, la novela es eso, es un torbellino, ¿no? Creo que con los y las participantes de este curso yo compartí un capítulo, que fue el capítulo que encontré digitalizado en las redes, en el internet, ¿no? Y creo que ese capítulo es el primero con el que empieza, ¿no?, a trabajar al personaje de frente, ¿no? La novela tiene 3 partes, ¿ya? A ver, voy contándoles un poquito. En la primera parte tenemos 7 capítulos, en la segunda parte tenemos 3 capítulos y en la tercera parte tenemos también 3 capítulos. Y hay un epílogo que está al final en la página 371 de mi edición. ¿Ok? Estas 3 partes, ¿no? Y estos están divididas en capítulos, pero en la primera parte, el primer capítulo, que es el que hemos compartido, aparece la parte 1 con un apartado 1 también, porque ella pone 1 en romanos en capítulo 1, pero luego hay un 1, que es la primera parte de ese capítulo, en la cual empieza de frente con el personaje. El ingeniero Max Walker alzó un momento la cabeza para encender un cigarrillo. Fíjense esa primera oración, porque es importante darnos cuenta cómo Rosa Arciniega maneja la técnica narrativa. Los narradores, por excelencia, si son buenos narradores, tienen que capturar la atención del público desde la primera oración. Y creo que eso lo logra Arciniega con esta oración. El ingeniero Max Walker alzó un momento la cabeza para encender un cigarrillo. Hasta entonces no se había dado cuenta de que la luz artificial insensiblemente había sido sustituida por otra luz más lechosa y cruda que se filtraba por los amplios ventanales de su despacho, la clara luz del amanecer. Esa es, digamos, el párrafo con el que Rosa Arciniega capta la atención de sus lectores y entonces ya queremos saber por qué este hombre alzó un momento la cabeza para encender un cigarrillo, ¿no es cierto? Ya captó la atención de los lectores y eso es lo que se tiene que hacer en narrativa cuando se escribe una novela, un cuento, sea corto, sea una novela, hay que captar la atención del lector porque si no,
perdemos esa atención y ya no la vamos a volver a capturar, ¿no? En narrativa es muy importante cómo se inicia una novela, cómo se inicia un cuento, y creo que dada la destreza que ya tiene a estas alturas, en el año 1932, que es el año en el que Rosa Arciniega está escribiendo esta novela, ya ella sabe por dónde llevar a sus lectores, ¿no? Y empieza entonces a contarnos de este personaje que es Max Walker, ¿no? Y estos apartados de este primer capítulo, ¿no? Me gusta esa capacidad que tiene Arciniega de ser aristotélica en el sentido de la historia, ¿no? Ella va contando algo que, por ejemplo, ahora no se le da tanto valor, es el tener un discurso, una estructura aristotélica dentro de la novela. Hemos como que pasado a la modernidad y queremos siempre tener flashbacks, siempre tener Lacondo y hacer una mezcla, ¿no? Y yo creo que los maestros clásicos que enseñan bajo este esquema aristotélico de inicio, nudo, desenlace, que es lo que tiene que pasar en toda historia, están muy acertados, ¿no? Porque yo estuve reflexionando hace poco con el maestro Alonso Alegría, ¿no? De por qué las obras teatrales o las películas que vemos hoy en día ya no tienen esa estructura aristotélica. Hoy como que se cuenta una historia, pero se cuenta una historia fragmentada en varias partes y al final tienes un todo, pero no un todo organizado, ¿no? Y yo sí comparto la idea del maestro Alegría y de otros maestros y críticos que señalan que, claro, es que en la novela es muy fácil perderse, ¿no? O sea, si no tenemos un lector muy atento, vamos a perderlo. Rosa Arciniega trabaja muy bien los apartados, o sea, divide apartados, es decir, como que va de alguna manera aristotélica acompañando a los lectores y va pasando de apartado en apartado, ¿no? Y en este primer capítulo, por ejemplo, que ustedes tienen, ¿no? Hay, por ejemplo, varios apartados, como hay como 5 o 7 apartados, si mal no recuerdo, a ver, sí, 5 apartados, ¿no? Y estructura muy bien el capítulo 1. A mí me gusta, ¿no? Leer de esa manera ordenada como la que ella va, que no quiere decir que no tenga técnica, al contrario, tiene una técnica, discurre por varios personajes, discurre además, me gusta muchísimo el cambio de narradores que ella suele establecer, porque nos hace meternos, ¿no? en el interior de los personajes. Me gusta mucho el manejo del narrador omnisciente que tiene Arciniega y que para su tiempo no era un narrador tan frecuente y ella lo utiliza muy bien. Va pasando de un personaje al otro, pero este paso de un personaje al otro nos va haciendo partícipes de lo que sienten y de lo que piensan estos personajes. Y eso crea una atmósfera muy especial que cautiva definitivamente a los buenos lectores. A mí, la verdad, me ha gustado mucho la forma en la que ella escribe, en la que ella maneja sus personajes, maneja su discurso narrativo, maneja la historia, no pierde nunca de vista a la historia, no pierde nunca de vista a Cosmópolis, ¿no? Que es en realidad el gran personaje, ¿no? Porque si bien aquí hay varios personajes, más Walker es uno de los personajes principales, hay muchos más que discurren a lo largo de la novela, pero nunca se pierde a Cosmópolis en todo este proceso, ¿no? En el que van pasando las vicisitudes de nuestros personajes. Voy a ir a una parte más adelante que me gustaría compartir con ustedes, que es la segunda parte, el capítulo 1 de la segunda parte, para que ustedes vean cómo hay esta relación de no perder al personaje principal que aparecía, ¿no es cierto?, en la primera página del capítulo 1 del primer apartado. Acá en el primer apartado del capítulo 1 de la segunda parte dice: no recordaba Walker haber trabajado nunca con mayor intensidad que durante aquellos 2 meses. Fíjense qué bonito escribe además. Fueron unas marchas forzadas, un récord batido contra su propia marca. Horas del día y de la noche, vísperas y festividades se juntaban, se fundían, se hacían una única hora de trabajo continuo y acelerado. Fíjense qué hermosa la prosa que ella maneja. Sostenido por la fiebre de una superexcitación nerviosa, empezaba ya no a sentir la fatiga física, a concentrarse con unos minutos de sueño descabezados en cualquier parte, en un diván, en el automóvil, en su propia mesa de trabajo. Creía Walker haber descuidado hasta su aseo personal en la precipitación de esta carrera desenfrenada. Pero de lo que sí estaba seguro era de habérsele disipado toda preocupación, todo pensamiento que no fuese el de su trabajo. Jackie Oxford, Stanley Sampson, Isabel, sí, asomaban quizá de vez en cuando sus siluetas en el espejo del recuerdo. Se interponían a veces entre su lápiz
suspenso en el aire y aquellos pliegos enormes de estadísticas extendidos sobre su mesa. Pero al momento volvían a quedar borrados, volvían a ser retirados al cuarto interior de los trastos viejos para ser extraídos de los oscuros rincones del olvido a su debido tiempo. Fíjense qué hermosa esta descripción que empieza a hacer Arciniega a partir de los recuerdos, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan, algunas de ustedes han estado en ese curso en el que analizamos, creo, el Cuarto de los Trebejos de Carmen Luz Bejarano, o en el que hablamos un poco de ella a propósito de su poesía, pero esta frase me llevó a mí de pronto a pensar en el Cuarto de los Trebejos de Carmen Luz Bejarano, que es una novela que va a estar publicada muchos años después, pero digo, ¿cómo es que esta sensación, ¿no?, de estas imágenes que atraviesan nuestra mente? Por eso les digo que es una diestra en el manejo de este narrador omnisciente, porque acabamos de ver pasar por la memoria del personaje a estos personajes que habitan, que son parte de su vida, y que el trabajo, ¿no?, en la sensación que tiene él en este momento de estar tan agobiado, ya ni siquiera le permiten tener, ¿no?, estos recuerdos, ¿no? Fíjense ustedes en esa trascendencia, ¿no?, que el trabajo ha incluso hecho que se olvide de su esposa, de sus amigos, etcétera, ¿no? Las oficinas de la RET eran un foco intensivo de alta fiebre. Se hacían los preparativos para una gran ofensiva comercial y el Estado Mayor, acuciado por la inminencia del ataque, trabajaba también sin aceptar la separación de horas. Uy, ¿qué pasó? Ya, se cortó creo por un ratito, ¿no? Ya, repito. Las oficinas de la RET eran un foco intensivo de alta fiebre. Se hacían los preparativos para una gran ofensiva comercial y el Estado Mayor, acuciado por la inminencia del ataque, trabajaba también sin separación de horas ni de días, sin un segundo de reposo, lo mismo que un auténtico cuartel general de la retaguardia del frente. Abajo, en la gran explanada, en naves y talleres, todo continuaba igual, pero en la misma quietud del ambiente empezaban a notarse ya los síntomas de esta calma agorrera que predece siempre a las grandes ofensivas guerreras. Los militares de soldados de uniforme azul conocían ya la noticia y de un momento a otro aguardaban la lectura de la orden del día para lanzarse a cumplirla enteramente, ¿no? Fíjense, además, el manejo de los paralelismos que está estableciendo Arciniega con sus personajes, ¿no? Está hablando de la guerra y obviamente se está refiriendo a esta guerra civil española que a ella le va a tocar vivir muy de cerca, ¿no? Y definitivamente a todas, ¿no?, las guerras que han habido hasta ese momento, ¿no? La Primera Guerra Mundial, definitivamente que sí. Está haciendo un paralelismo, ¿por qué? Porque está diciendo, miren, ¿no?, estábamos ahora disfrutando de la gran ciudad, de los rascacielos, y no nos habíamos dado cuenta que en realidad estábamos siendo esclavizados por el mismo sistema, ¿no? Porque claro, el progreso también implica un proceso de esclavitud, ¿no? Siempre vamos a tener ventajas y desventajas, ¿no?, en todo lo humano que hacemos. Y esto de alguna manera nos lleva a reflexionar sobre qué está pasando en este momento, por ejemplo, con la humanidad. Vivimos una guerra ahora también entre Rusia y Ucrania, y es increíble, ¿no?, para todos nosotros mencionar este tema, porque claro, no podemos estar apartados de la realidad que nos toca vivir, y acabamos de pasar, o estamos todavía, porque la pandemia no se ha ido, más bien pareciera que ha venido para quedarse, ¿no?, de esta pandemia que nos ha tenido a todo el mundo recluido, a un mundo que ha quedado de pronto paralizado, ¿no? Algo que a mí me ha gustado mucho de esta pandemia es eso, el tiempo que nos hemos dado para sentarnos y decir, oh, ¿qué está pasando? Oh, ¿qué hago ahora? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No? O sea, como que nuestra vida era tan vertiginosa, como lo que se cuenta en esta novela, que no nos habíamos sentado a reflexionar de qué era lo que nosotros realmente queríamos, qué era lo que realmente tenía un valor o una trascendencia para nosotros como seres humanos, ¿no? O sea, más allá del género, más allá de los oficios que desempeñemos, ¿no? Está eso, lo humano. ¿Cuánto de humanidad queda todavía en la humanidad? ¿O cuánto de humanidad ya no hay en la humanidad? Es un poco la reflexión que lleva, ¿no?, esta novela de Rosa Arciniega. ¿Qué hora es? ¡Wow! ¡Qué horror! Casi he hablado una hora. Muy bien, entonces quiero ahora invitar a mis participantes del curso para que ellas
también den sus apreciaciones de lo que hayan podido leer. Como yo ya he confesado al inicio de esta sesión, yo no he terminado de leerla, me he quedado en la segunda parte, me falta toda la tercera parte, ¿no? Pero me encanta la forma en la que está narrada, en la que está contada, el lenguaje, las metáforas, lo poético, las comparaciones que tiene. Es una riqueza impresionante que nos ofrece esta novela de Rosa Arciniegas, y que estoy segura que desde donde está ahora debe estar muy feliz de que esta tarde estemos hablando de esta novela, porque seguramente, al igual como gozó en su momento del prestigio y del reconocimiento público, debe también ser muy grato gozar de ese reconocimiento póstumamente, y de que muchas generaciones nuevas puedan acceder a una novela como esta, que es una novela de tesis y que creo que nos enseña que además hay una escritora nuestra que fue una precursora en este género, ¿no? Y en muchos otros aspectos de la vida, como la vida diplomática de las mujeres, como las novelas históricas. Entonces creo que Rosa Arciniegas marca un hito importante en la historia de la literatura peruana escrita por mujeres. Muy bien, vamos a ver quién desea activar su micrófono para que puedan participar. Veo a Luisa, María del Rosario tiene la edición peruana. Creo que voy a empezar con María del Rosario para que ella muestre la edición que se ha hecho acá en el Perú. ¿Podrías mostrarnos, María del Rosario, tu libro y activar tu micrófono para conversar un poco de tu edición? Ahí está. Hola, bueno, buenas tardes. He seguido lo que vos has ido leyendo de la edición que tenés vos, y si bien hay algunos comentarios y algunos cambios que se han hecho a esta edición, que fue en el año 20, en lo sustancial está, digamos, está, ¿no? Ella lo que hace acá, Inmaculada, es hablar también de cómo era cuando ella estaba en España, digamos, todos los escritores y poetas también latinoamericanos y peruanos, habla un poquito también de eso, ¿no? Bueno, cuenta también lo que vos ya has leído, cómo es su obra, cómo, digamos, todo lo que fue el desarrollo de su vida, como primer mujer que fue acreditada diplomática en Argentina. Bueno, realmente yo leía la novela y me parecía, como vos dijiste al principio, estar leyendo una cosa escrita hoy, porque, bueno, que también un poco fue lo que pasó cuando leímos lo de la Astenia La vida de Villona, Iones. que su léxico era muy, muy moderno, digamos, no sé si moderno sería la palabra, muy contemporáneo. Así Muy como, contemporáneo, sí, ¿no? yo creo que ese es el término. Ese es el término. Y bueno, lo mismo pasa realmente con esta mujer, y te digo que es una novela que yo me la leí porque realmente me atrapó, ¿no? Me atrapó la forma como está escrita, digamos, no llega a cansarte en el sentido, porque Max Walker es el director, el ingeniero director de una gran fábrica de automóviles. Bueno, cuenta un principio cómo él ha llegado. Él no es, digamos, lo que se muestra, y cuando él empieza, en el primer capítulo que empiezan a contar su historia, él era de una familia muy pobre, inmigrantes, ¿no? Que serían de Europa y que fueron a Estados Unidos, como tantos que fueron a Estados Unidos. Entonces hay una persona que lo apadrina, que es el que lo manda a la universidad, digamos, ve que es un muchacho, un chico joven, muy inteligente y con muchas ganas de estudiar, entonces, bueno, lo manda a la universidad, ¿no? Y él, bueno, lo primero que dice en este primer capítulo es que él, al contrario de esos amigos que vos has mencionado ahora, que hacen un pequeño grupo que se llaman los íntimos, él sí o sí tenía que sacar las mejores notas, tenía que, digamos, no podía desfallecer en su estudio, porque de eso dependía que el benefactor, su padrino, le siguiera pagando. Entonces, bueno, él se recibe y empieza, cuando empieza la novela, él está en esto que vos decís, en su despacho, y bueno, él adoraba el progreso, adoraba la exactitud, adoraba esta cosa de que, como dice acá, el único que cometía errores era el hombre, como que la máquina no iba nunca a cometer errores, ¿no? Entonces él era un adorador de esta religión, del progreso y de la exactitud. Y hay una parte que también lo dice Rosa Arciniegas, no es que ella
dijera que no, que el hombre no debía progresar, ¿no? O que se quedara inmóvil. Sí, el hombre debía progresar, pero no debía dejar que ese progreso lo consumiera, ¿no? Lo pusiera como primer, digamos, como esa religión, ¿no? Esa religión del progreso, de la exactitud y demás. Y hay una parte que a mí me gustó mucho cuando él bueno, en los capítulos venideros que habla de todo lo que él hacía, de que debe presentarse ante la Junta de Accionistas, que él tiene un nuevo carburador que va a presentar y hace sus revisiones, que es muy importante todo eso, porque después cuando va llegando al final, digamos, todas esas revisiones que él hacía una vez al día o una vez por semana a los distintos partes de la planta que hacía los autos, todo debía estar perfecto, todo debía estar sincronizado, ¿no? Y luego, al final de la novela, bueno, cuando él se da cuenta realmente, cuando él siente Molskostrom, esta cosa que, digamos, que ha tragado, que los ha tragado y les ha hecho perder realmente su verdadero yo, ¿no? Un poco eso es lo que la novela quiere mostrar. El progreso está muy bien, la técnica está muy bien, pero no dejemos de ser humanos, no dejemos, digamos, ser tragados por todo esto, ¿no? Entonces, cuando él hace una revisión, y puedo leer esta cosita, un Sí, por párrafo, favor, ¿no? adelante, lee todo lo que quieras. Es una linda novela, además. Me encanta que les haya gustado. Dice, con una rapidez igual a la de su marcha, iba viendo el ingeniero Moss Walker cómo surgían, acoplados en un minuto por manos febriles, los esqueletos de los chasis. Cómo, siguiendo su trayectoria, se les iban adhiriendo los ejes, los cubos, las ruedas, las piezas inferiores del motor, los faros, la hélice, el radiador. Cómo, sin detenerse un instante, gestación la más rápida de todas, se iban plegando aquellos fetos mecánicos, el cigüeñal, los émbolos, las bielas, la caja de velocidades, el dínamo, dándoles poco a poco forma de ser viviente. Cómo acababan de recubrirse aquellos esqueletos con las líneas airiosas de las carrocerías, con el muelle de los asientos, con el parabrisas, con el capot. Cómo uno de aquellos obreros, auténtica comadrona, esta me pareció, inyectándoles aceite y gasolina, les arrancaban el primer quejido anunciador de la vida nueva que acababa de surgir. Me pareció realmente hermoso esta metáfora, esto que ella escribe para decir cómo cada auto que sale completo es un nuevo ser, ¿no? Así es, es un parto. Digamos, hasta tal punto era el endiosamiento que este ingeniero en jefe tenía de esta técnica y de la exactitud, y que todos los obreros, cada uno, ese pequeño gran ejército de formas azules, porque creo que tenían un mameluco azul, como todos iban perfectos y nadie podía salirse de su lugar, ¿no? Entonces me pareció realmente, y la novela, lo que yo encuentro, que a pesar de que uno, digamos, va dándose cuenta de lo que va a suceder y de lo que van a darse cuenta, te deja una esperanza, digamos, no es sí, no digamos, es una novela derrotista, no es derrotista, porque los personajes, o el personaje principal, que es Max Walker, puede salir de todo eso, puede darse cuenta a tiempo, ¿no? Entonces creo que esa es un poco el mensaje, o no sé si moraleja, porque no diría yo moraleja, diría yo mensaje. creo que no va por allí, no es esa el mensaje esperanzador de que pero hay una esperanza, es como que al final del túnel hay una luz. Hay una luz, si vos querés verla, y si vos querés no perder tu humanidad, podés hacerlo, ¿no? En ese sentido me parece que... Algo que me gusta mucho es eso, ¿no? Porque el mensaje pareciera ser, es decisión tuya, lector, ¿no? O sea, tú, lector, si ya has llegado hasta aquí, tomarás esa decisión, es tu decisión. Claro, digamos que no todo está perdido cuando se quiere salir de eso, ¿no? Y bueno, él también en otros personajes, de la gente vacua, ¿no? Tanto su esposa como la familia del profesor, que él
que era un ser totalmente ideal, totalmente, digamos, bueno, también me parecía a mí un poco ingenuo, ¿no? Un poco ingenuo, porque También es no se bastante puede ingenuo, tener, claro. Él representa lo ideal, el claro, idealismo, pero no se ¿no? puede tener ese idealismo tan puro porque no se puede. Pero bueno, Exacto. la Digamos verdad que que son dos bueno, personajes que hacen la contraposición claro, a Matt Walker, ¿no? Y que de alguna manera tienen que armar el engranaje de personajes con los que va a claro, trabajar la novela, ¿no? Tenía que haber alguien que pero era el vago, pero que siendo vago le va bien, el filósofo, el maestro, pero que además es tan claro, realista que se escapa de la realidad, ¿no? claro, y que la misma realidad lo traga y Así es. Y finalmente la realidad nos traga lo a todos. destruye, ¿no? Y lo destruye, pero claro, Exacto. lo destruye y no le da, porque bueno, no le da la oportunidad, o él no quiso ver, Yo o creo no que es más eso. pudo, Él no quiso ver, no exactamente. pudo verlo, tenía esta fe ilimitada en que la humanidad iba a ser mejor, en que el amor, y no se puede, porque es un idealismo que tampoco te lleva a nada, ¿no? Yo creo que lo más difícil de lograr en la novela como en la vida es ese equilibrio, ¿no? Ese Exacto. equilibrio que nos haga aceptar, sí, porque a veces mucha gente, por ejemplo, a propósito de la técnica y de la tecnología, que como vos dijiste muy bien, nos ha ayudado en esta circunstancia, no, dicen, yo no quiero ser, yo me acuerdo, yo tengo un amigo en Argentina hace mucho, que cuando, imagínate que te estoy hablando del siglo pasado, cuando aparecieron los contestadores telefónicos, él no quería. No, yo no quiero ningún contestador, yo no quiero que ninguna máquina me... Y nosotros le decíamos, pero Rodolfo, si vos estás todo el día fuera de tu casa y la gente quiere comunicarse con vos, es importante tener un contestador telefónico. Nadie dice que ese contestador te va a reemplazar a vos ni tus conversaciones, pero bueno, después tuvo su contestador, después tuvo su teléfono y demás, pero digamos, ni irse a los extremos, ¿no? Ni poner toda la Exactamente. fe en la tecnología, ni negar todo. No, yo no quiero teléfono, yo no quiero esto. Hay gente que se niega, que se negaba, por ejemplo, a una computadora, o se negaba a usar un celular, o se negaba... Bueno, por eso te digo, ¿no? Les digo a mis compañeras, lo más difícil en todos los aspectos de la vida de un ser humano, no solamente en la es encontrar el equilibrio, ¿no? Es encontrar el equilibrio. Entonces, bueno, creo que el protagonista principal, que es Max Walker, pudo salvarse a tiempo, ¿no? Pudo salvarse a tiempo y Se dio eso cuenta. se dio cuenta y eso, por supuesto, le trajo dolores, ¿no? Porque nada en la vida es gratuita, nada. Pero esa parte de ese mensaje esperanzador me gustó. Realmente, como te digo, una novela que es muy... Ah, y después hay otra frase que él la repite cuando él se encuentra con sus... Porque hay una parte que ellos se encuentran, porque todos los años se encontraban estos grupos a comer y a recordar su época de universidad. Y hay un párrafo que ella lo repite 2 veces y que a mí realmente me gustó, que dice, leo este pedacito, Sí, léelo, era léelo. aquello algo más que una simple falta al banquete anual, porque el profesor no había ido, algo más que una sencilla ausencia por causa mayor. Era quizá la voz de la fatalidad proyectando su sombra lívida en la luminosidad de aquel saloncito del Hotel Majestic. Quizá el primer brusco corte, el primer hachazo en unas existencias estrechamente ligadas desde aquel punto de origen en que la vida parece eterna y la muerte imposible desde la niñez. Precioso, 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 precioso. y lo vuelve a repetir al final de este apartado, ¿no? Era quizá el primer brusco corte, el primer hachazo en unas existencias estrechamente ligadas desde aquel punto de origen en que la vida parece eterna y la muerte imposible desde la niñez. Me pareció hermoso realmente porque, bueno, pienso que para todos, este espacio que es la niñez, es la ausencia del dolor, la ausencia de pensar que sí, que la vida es eterna, que la muerte
la muerte es algo que le pasa a los otros, ¿no? Yo recuerdo cuando murió mi papá, que yo tenía 13 años, que todavía era una niña, y fue un golpe brutal, porque la muerte era una cosa que estaba alejada de mi casa, ¿no? De mi familia, de los míos. La muerte, es más, yo ni siquiera pensaba en la muerte, ¿no? Entonces me pareció un párrafo hermoso realmente. Hermoso realmente. Sí. Hermoso. Así que realmente me ha gustado mucho la novela, y una vez más te agradezco, Eliana, por el ojo que tenés siempre, que bueno, no es solamente ojo, sino que tiene que ver con, bueno, digamos, con lo que vos sos como literata y profesora, y digamos lo que vos has estudiado y lo que tanto te gusta, de encontrar siempre, digamos, la escritora o la poeta perfecta, ¿no? Y que nos trae un poco los temas actuales, porque no es que esto está escrito en el año 32, y si bien remite un poco a lo que pasó en Estados Unidos con el famoso crack del año 29, que tanta gente se suicidó y demás, es algo que lo vemos hoy, ¿no? Que lo vemos hoy, exactamente. Lo vemos hoy, vemos cómo el mundo es tragado por esta nueva vorágine, y las guerras, y ahora el cambio climático, y lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil, que han asesinado a un periodista inglés y a un brasileño que era guía y aparte defensor de las comunidades, por todo lo que está pasando en la Amazonía, lo que está pasando, y si leemos el diario, y si vemos el noticiero peor, todos los días matan. Los chicos acá en los colegios están totalmente violentos, agreden. Ha habido, sí, una chica que le dio un balazo, Dios mío. Después ayer en la televisión, uno que entró en Piura, pum, pum, mató a uno, ¿viste? Y uno dice, Dios mío, esto que lo que escribe acá en esta novela es real. Es esa vorágine, es esa cosa tremenda que nos va a tragar. Nos devora. Exacto, la realidad. Nos está tragando, lamentablemente nos está tragando. Así que, bueno, si bien fue escrito en el año 33, es de una actualidad increíble. Así que, bueno, eso nomás. Muchas gracias, Eliana. Gracias a ti, María del Rosario, porque siempre me encanta que te haya gustado la novela, que yo haya acertado con trabajar esta escritora, que la verdad tenía muchas ganas de trabajarla hace tiempo, desde el 19. Yo el año 2019 recién descubro a Rosa Arciniega gracias a esa presentación que hizo en Lima, Inmaculada Lergo, y me interesó el tema, me interesó la novela, y ahora que he tenido la oportunidad de releerla, ¿no? Y de ver estos aspectos, digo, claro, precisamente concuerdo plenamente contigo. Todo esto sigue pasando, y de repente nuestra realidad de ahora está más exacerbada que esta realidad que nos narra desde los años 20, desde los años 30, ¿no? Pero el lenguaje es un lenguaje tan práctico, es un lenguaje tan sencillo, que se convierte en una autora clásica, porque todos estos elementos siguen dándose y se pueden dar en cualquier momento, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, ¿no? Gracias, María del Rosario. Turno ahora de Luisa. Hola, Luisa, buenas tardes. Sigues en Lima, ¿no es cierto? Sí, claro, todavía sí, se va. Sí, en Lima, sí. En un par de semanas más, Luisa se va a un viaje maravilloso, así que estamos muy contentos por ella. Sí, muchas gracias. Bueno, yo solamente voy a hablar sobre una perspectiva, porque la verdad es que no he podido leer mucho. He estado con unos problemillas ahí, pero bueno. Pero puedo, lo que puedo captar, viviendo más que nada, ¿no? Mosquestro viviendo como una realidad que he vivido yo, ¿no? He vivido en Estados Unidos muchos años y me he metido en ese mundo, ¿no? En ese mundo de que solamente uno va como inmigrante a luchar, a trabajar, a meterse en cualquier tipo ¿cómo se llama?, de programa o de instrucción, en mi caso, como profesora, directora, ¿no? Y te metes en eso y solamente tienes que ver el trabajo, y quieres que todo sea sistematizado, organizado,
¿no? Y así al minuto y al segundo, ¿no? Y que todo trabaje. Entonces yo me he identificado con este personaje de Max Walker, porque también como he estado dirigiendo una institución, entonces uno quiere que todo, pues, todo sea como una máquina, como un engranaje, y que todo funcione al tiempo, al milímetro, y que toda se interrelacione, ¿no? Como si fuese un carro, como si fuese un auto, y uno muchas veces también se olvida de que uno pertenece a una familia que tiene que tener un tiempo, pero uno se mete y quiere sobresalir, y quiere estar adelante, y quiere luchar para sobrevivir, y entonces se automatiza, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he tratado de verme y meterme en Moscow Strong, que además viniendo también de un país que son urbes grandes, ¿no? Yo vivo en California, en Los Ángeles, una urbe donde hay, pues, como dicen, metro, que hay todo, las avenidas, las calles, los freeways y los trenes y todo. Entonces todo marcha así, rápido, rápido, rápido. Entonces como que he entrado me he inmerso En esa vorágine. en esa vorágine, ¿no? Lo he vivido, lo he palpado, ¿no? Me he ido a la Gran Manzana, por ejemplo, y también he ido a New York, y entonces todas esas ciudades grandes. Entonces he estado, como decir, me he entrado en la novela, Ese ¿no? torbellino. En ese torbellino de esas grandes urbes, porque es la realidad de que he vivido. Y veo que pues no es, y muchas veces uno se olvida de una parte, como dice, que se olvidaba de la contemplación, ¿no? Se olvidaba de ver cómo es el mundo, ¿no? La parte humana, de lo que se olvida uno de contemplar, aunque sea el aire un amanecer, ¿no? Y no apreciamos esa parte humana, la parte sensible, porque queremos luchar, queremos ganar dinero, y queremos volvernos como máquinas, ¿no? Como este personaje de Max Walker, que bueno, pues él desde niño él ya sabía lo que iba a hacer, ¿no? Como dice, él ya le preguntaron qué quería hacer su patrocinador: yo quiero ser ingeniero, ¿no? Yo quiero ser un técnico, y yo quiero dirigir, entonces él ya tenía una mente, porque siempre luchaba por ser el mejor, ¿no? Y eso también nos hace pensar, ¿no? Como padres o como hijos, ¿no? A veces les exigimos mucho a nuestros hijos de que usted tiene que estudiar, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser el primero, tú tienes que ser, ponemos bastante presión para que también los chicos salgan adelante, pero también es una parte buena, porque esos jóvenes son los que más salen adelante, y los que más, ¿no? Los que más Los luchan y triunfadores, tienen digamos. éxito, los triunfadores, son los que sí, y yo lo he notado, ¿no? O sea, no quiero poner ejemplos ni nada, pero sí me he dado cuenta que los que tienen más perseverancia, más empuje, y salen adelante, y tienen éxito, ¿no? Así como el personaje de Mark Walker, pero él ya pues era un poco exagerado, porque quería que todo marche perfecto en su mundo, ¿no? Un mundo automatizado de los autos, y bueno, y como una máquina, como los autos son máquinas que todo tiene que marchar perfecto, porque si no, pues no marcharía, no. Esa máquina no, los No engranajes o funcionaría. todo no Así es. funcionaría, ¿no? Como nuestro cuerpo, inclusive nuestro cuerpo humano, ¿no? Que Exacto, también el cuerpo humano es una máquina es perfecta. una Si el máquina corazón no perfecta. trabaja un minuto, estamos muertos. Sí, exactamente, ¿no? El Entonces, día que por el esa riñón parte. se para y hace huelga, ya no existimos. Sí, sí, Así de pero simple. también en este caso, por ejemplo, ¿no? Admiro muchísimo a Rosa Arciniega, que nos da una lección como mujer de vanguardia, una mujer, pues, para la época. Imagínate qué orgullo, y que sea peruana, y que haya sido, pues, haya sido una escritora de 3 libros, y que nos haya ofrecido este libro, y que ahora esté en esta época, ¿no? Todo el mundo interesado en que hace muchísimos años ella haya tenido esa mentalidad, esa prosa tan hermosa para escribir, tan descriptiva, ¿no? Para poder detallar con lujo de detalles toda, y crear, porque ella ha creado una utopía, un mundo, una metrópolis, ¿no? Perfecta, ¿no? Lo que ella creado en esa época. Entonces es un orgullo para nosotros como peruana, que ella haya sido, y también la primera. Leí algo en una entrevista que había sido
primer piloto, había sido piloto como avión. Sí, también, Y así también, es, sí, sí, también. sí, y también la primera mujer diplomática, ¿no? Representando al Perú en Argentina. Entonces es una mujer de vanguardia, la veo una mujer pues que no se quedó como en esa época, sino pues como viajaba tanto, entonces otra visión, ¿no? Una visión que nos Otra enorgullece, mirada. una mirada, como dices tú, ¿no? Como has traído y nos ha comparado a Yona, A la la Xenia Riva, Larriba de la Yona, claro. Yona, ¿no? En esa época también, ¿no? Que entonces ella también destacó, y haciendo colación también a Germán Belli, ¿no? Germán Belli es también la cibernética, ¿no? Y el Así esto es, de que Oda la cibernética. hora cibernética, entonces como que nos estamos todos viendo y nos estamos poniendo un engranaje en todo esto y me siento muy, te agradezco infinitamente, ¿no? Que Ay, no, nos yo te embullas. agradezco a ti. Más bien quiero aprovechar este espacio en el que estamos justo dialogando, ¿no? De estas grandes ciudades. A mí me gustaría que un poco contaras tu experiencia. ¿En qué año partes tú a Estados Unidos y cómo ves tú ese proceso de cambio para ti de la ciudad de Lima a la ciudad de Los Ángeles, a California? ¿Cómo fue esa experiencia en tu trabajo, en el lograr conseguir un trabajo? Tú te dedicas a educación inicial. Me gustaría un poco que nos hablaras un poco de eso, porque creo que es interesante a propósito de esta novela, ver también ese tema educativo, cómo es que formamos a nuestros hijos, a nuestros niños en general en las sociedades, a esa competitividad que le exigimos a todo profesional, ¿no? Porque no puede ser, o sea, a todos los niños les exigimos que sean los mejores alumnos, que sean sumamente Exactamente. competitivos, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia tuya como profesora allá en Estados Unidos y cómo se da ese enfoque, cuánto ha cambiado en estos últimos años o cómo ves tú ese panorama. Bueno, mira, yo principalmente he sido profesora acá en Perú de primaria, ¿no? Y entonces nos fuimos con mi esposo y mis hijos, emigramos a Estados Unidos en una época donde estábamos acá con el comienzo del terrorismo, ¿no? Y en la época de Alan García empezó como mi esposo viajaba mucho, entonces yo queríamos estar como familia juntos porque yo paraba mucho tiempo sola. Y sí influye mucho lo que quiero decir de que yo siempre he sido muy exigente con mis hijos para que sean competitivos y para que sean los primeros, porque mi madre fue así conmigo, ¿no? Mi mamá nos enseñó que siempre sobresalgamos, que no seamos una más del montón, sino que luchemos por salir adelante, ¿no? Por la perseverancia. Y yo le transmití eso a mis hijos. Entonces, cuando nosotros emigramos a Estados Unidos, pues empezamos como todo, ¿no? O sea, con un mundo nuevo, ¿no? Un país diferente, porque totalmente diferente para mí. Para mi esposo no, porque él era un hombre, siempre ha sido y es un hombre de mundo, ¿no? Porque es marino y para él no fue tan chocante, pero sí fue para mí y para mis hijos, porque nosotros sí veníamos nada más que de conocer el Perú y de ahí inmersarnos en una metrópoli, por decirte, ¿no? En un mundo totalmente diferente donde yo, por ejemplo, no me sabía ni siquiera ubicar, ¿no? Porque era tan grande, tan inmenso, que California es igual que todo el Perú. Entonces, Exacto. imagínate, nunca hay forma de que tú puedas ubicarte. Entonces, tenía problemas de ubicación, ¿no? Bueno, pero lo que más la pregunta es cómo uno entra, ¿no? Tuvimos que como empezar como todo el mundo, desde abajo, a De trabajar desde cero. abajo. O sea, yo no Claro. podría llegar a decir, voy a ser profesora o directora de frente. No, yo empecé a trabajar en escuelas. Por eso sí, yo dije, yo voy a trabajar en escuela, porque es mi Claro, en lo campo. que habías estudiado, en lo que habías Además, trabajado acá. crecí. Mi madre tuvo su escuela en Perú particular. Entonces, yo he crecido entre pizarrones de escuela. Entonces, yo dije, yo voy a trabajar. Y empecé trabajando por primera vez en una escuela, pero como ayudante de maestra. Claro. Ayudante de maestra. Entonces, como todavía no dominaba el idioma, entonces dije, mejor me cambio de maestra de primaria, me voy a cambiar a educación inicial, que es los niñitos más chiquitos, con ellos Más aprenderé. pequeño. Con los Entonces, niños la tú forma ibas como aprendiendo a la par. Buena exactamente idea. aprendiendo, ¿sí? Bueno, uno se vuelve creativa, tiene que volverse Claro, uno creativa tiene y que ver tiene la que para manera de subsistir, sobrevivir, no queda de de otra. sobrevivir, entonces te vuelves creativa. Entonces yo dije, aquí me ubico bien y así fue, ¿no?
pero yo decía, yo no me voy a quedar solamente de maestra de educación, de ayudante maestra. Yo empecé a estudiar más, porque yo era profesora acá, pero empecé a estudiar estudios de allá, ¿no? Tanto en inglés Claro, tenías que hacer como prácticamente de nuevo de la educación carrera. inicial. De educación inicial Claro, no tenía, pues entonces volví a estudiar, como decía, una carrera más, ¿no? una Trabajaba carrera de más, día y exactamente. estudiaba de Tienes dos noche. carreras. Pero imagínate, pero tenía que trabajar todo el día y encima en la noche. Yo me levantaba a las 4:30 de la mañana, tenía que dejar el almuerzo listo. O sea, es un Ah, tú cambio tienes de tus vida hijos. total y eso vuelve uno como una máquina. Y estar en los freeways, en esa carretera, manejando hora y media, 2 horas para llegar al trabajo. Pero es Wow. así, es una lucha constante. Pero lo que yo quiero tratar de decir es que para poder tener éxito, tienes que ser perseverante y tienes que luchar y tienes que no decaer y perseverar, porque yo empecé de ayudante maestra, pero después llegué a ser profesora, después fui directora y después fui area manager que dirigía 6 escuelas en 2 condados, en Wow. el condado de Orange y en el condado de Ventura. Entonces yo manejaba y he estado así en vorágines, así como habla él de los carros y de las ciudades, o sea, siempre he estado manejando 5 horas para llegar a una escuela, Wow. manejando 4 horas. Entonces, sí he estado en un mundo vertiginoso, como vorágine, como Vertiginoso habla él. totalmente, O sea, claro. sí, pero es la única forma como uno puede sobrevivir en esas urbes y en esa Exacto. competencia, No ¿no? hay Un otra, mundo que o te adaptas, o porque te no hay adaptas. otra Entonces, forma, ¿no? ¿Cómo escapas de eso? y solamente el sábado y el domingo, eso sí, sí era para mi familia, ¿no? Completamente, y donde cocinaba y hacía y de todo, y bueno, ¿no? Para buscar un equilibrio, ¿no? El Un equilibrio, porque equilibrio. mucho se mete uno en el trabajo, que a veces no tenías tiempo ni siquiera para dedicarse a la familia de lunes a viernes, era sábado y domingo nada más, ¿no? Porque al menos en mi caso era porque yo viajaba mucho, entonces estaba Claro. fuera muchas horas del día, ¿no? Entonces ese ha sido mi mundo, pero lo logré de acuerdo a, como te digo, a la perseverancia, al estudio, ¿no? Y también a la competitividad que uno tiene, porque siempre he tenido esa competitividad, pero también les enseñé eso a mis hijos, y mis hijos también, gracias a Dios, han sido muy exitosos y muy en sus áreas, estudiando y trabajando, y tienen, bueno, son exitosos, y ellos sí dominaron mucho más rápido porque ellos fueron mucho más jóvenes, yo ya fui un poco Claro, más fueron tarde, ¿no? Yo sí pequeños. tuve un poco más de desventaja porque fui ya de 30 y tantos, 36, casi 40 años. Entonces ya no me fue muy fácil, ¿no? Con el idioma más Cuesta que nada. más adaptarse, Sí, lógico, y cuesta. además tú eres Pero mamá, aún así tienes que cuidar la lo logré, que casa, es lo que todo. más me enorgullezco, ¿no? De estar en esa... Claro, Y eres un ejemplo, por eso es que te he preguntado, porque quiero que esto quede grabado, que quede registrado, porque tú eres un ejemplo de estas grandes metrópolis de la que hoy sí, hablamos, ¿no? Esta exactamente, sí. cosmópolis que vemos en esta novela es parte de la realidad y tú que has vivido esa experiencia de ser una mujer peruana, migrante en Estados Unidos, tener que Sí, trabajar, tener que atender a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, tu hogar, tu casa, sí, pero encima lograste, como tú dices, esa competitividad fue positiva en tu caso porque exactamente. lograste insertarte a un mercado Ah, laboral tan complejo y tan difícil como es sí. el mercado Y laboral norteamericano. tuve que estudiar tanto en el Perú como en Estados Así Unidos, es. entonces eso 2 veces, entonces eso sí también me enorgullezco por esa parte, ¿no? Claro. Que bueno, y te agradezco la que me das la oportunidad, ¿no? De compartir Ay, algo no, de mi me vida y encanta, de mi aprovechando familia. que el tema Y, va por ahí, me y pareció interesante tener tu perspectiva. ¿Y cómo es sí, el enfoque educativo con los niños en educación inicial, por ejemplo, desde la época a la que tú llegaste a hoy, al 2022? ¿Tú crees que eso ha cambiado un poco? ¿No? Porque siempre vemos las noticias de Estados Unidos que los chicos se vuelven locos, agarran un arma, le disparan a los sí, compañeros y como que vemos que hay como un caos, pero yo sí. Y es no que logro ese caos, todavía sí, entender si realmente es así o es parcial, porque acá también todos los días si prendemos un noticiero, todos los días se mata a alguien, todos los días se asesina a alguien, es decir, estamos todas las sociedades, creo en general, viviendo esta crisis, ¿no? sí, yo pienso Existencial. que sí, y tienes toda la razón. Yo pienso que todo radica porque es que uno entra en el área laboral, tiene que trabajar ambas padres. Entonces, al trabajar ambos padres, se descuida mucho a los niños. Entonces, esos niños se crecen sin hogar, solamente tienen unos hogares que, bueno, son los family daycares o si no, los daycares, ¿no? O sea que ellos se convierten en los papás porque
los dejan Pasan desde más las 6 de horas la con los mañana cuidadores que hasta con los las 6, padres. hasta las 6 de la tarde. Entonces yo creo que es esa falta la falta del apego emocional de los niños que tienen que estar con un caregiver, o sea, una persona, otra persona, otra persona. Entonces como que se desorientan. Eso yo veo esa La parte parte emocional debe ser negativa, muy emocional afectada. del niño, ¿no? Claro, las escuelas son muy buenas, todo lo que tú quieras, se les cubre todas las áreas de desarrollo del niño, el área cognitivo, ¿no? El área emocional, el área social, todo lo que tú quieras, nosotros le damos lo mejor, ¿no? El área física y intelectual y todo lo demás, creativo, todas esas áreas le cubrimos a los niños, pero no es No es suficiente, ellos suficiente, necesitan a sus claro, padres. Entonces, así el es. problema que yo veo que se radica es que se les dedica mucho, no tienen mucho tiempo los padres para sus hijos. Y entonces de ahí es donde esa En falta, esta vorágine que y, es el monstruo strong en el torbellino del trabajo, trabajo, y, trabajo, y y mira, olvidarse de los niños, y ¿no? a los niños se les da desde muy temprana edad las tecnologías, se les da los iPhone, los teléfonos, para que le puedan dejar tranquilas y para que puedan, y también las distancias. Yo veo la distancia de las personas que trabajan y viven, trabajan a 1 hora, hora y media o 2 horas, como ahora acá en Perú, que ya cambió Así también es, definitivamente, ¿no? claro. Pero antiguamente, entonces, los niños los tienen muchas horas en los carros, y para que estén muchas horas en los carros, están sedentarios, pero ya les dan los La videojuegos, tecnología para que se la tecnología, entretengan, desde así es. bebés, desde bebés, desde bebés. Entonces esos niños se crían prácticamente con esas imágenes. Entonces, ¿qué ven esas imágenes? Muchas veces los videojuegos son dañinos, Son no hay un violentos, control, los videojuegos son son violentos, violentos, y todo claro. es para matar, todo es para Así matar, es, para todo es disparar, matar, ¿no? Para jugar. exactamente. Entonces yo veo que esa es la parte negativa que hace que haya tanto ahora, por decirte, tanta matanza, Sí, tantas, porque es increíble es la cantidad de, sí, sí, es una crisis. lástima, ¿no? Que no se haya podido hacer mucho más en hacer, aunque sí se controla a los niños, por ejemplo, si tienen 13 años, 12 años, pero los padres no ni siquiera tienen tiempo para controlar sus aparatos de sus hijos, qué ven, Exacto. qué ven, y están muchas horas Que ven, que no solos ven, y que no claro. ven. O sea, no hay tiempo porque están vertiginosamente trabajando. Es la Ese es el modernidad. ritmo, Si ese vives es en el Estados ritmo de Unidos, la vives en eso, posmodernidad. sí, es la modernidad, ¿no? Es la vorágine. Más o menos he querido decir. Ay, qué bueno, Luisa. Gracias. Muchas gracias por aclararnos esos puntos y este panorama, porque vienen a propósito de este Sí. tema que está trabajando Rosa Arciniega, ¿no? De esta esclavitud en la que pareciera ser que estamos inmersos siempre, ¿no? Porque al ser Ujú. esclavos del trabajo, estamos también olvidándonos de otros aspectos, ¿no? Y creo que La todas parte las más. sociedades, y lo estamos viendo ahora con la sociedad norteamericana, que está sufriendo esta crisis y que Sí. tenemos todas estas noticias tan negativas, pero vemos que también son producto de ello, ¿no? De que Ujú. estas grandes naciones, estos grandes países lo que han hecho es, de alguna manera, hacer pensar a los ciudadanos en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo y en la competitividad, ¿no? Y Ujú. olvidarnos un poco de lo humano y de lo realmente valioso e importante, ¿no? Sí, Muchas por gracias. eso es muy importante, disculpa que te interrumpa, Sí, sí, es no, que, sí, por ejemplo, que hice yo cuando yo llegué a Estados Unidos, les dije a mis hijos de mi familia, nosotros estamos viviendo en esta casa que vivimos es el Perú. Valores, principios, todo es el Perú, inclusive el idioma. Nosotros no dejamos de hablar el español en la casa, ¿por qué? Porque queríamos que nuestros hijos y nuestros nietos se respeten y mantengan el idioma para poderse comunicar con sus ancestros o cuando viajen o cuando no pierdan su realidad, ¿no? Su raíces, identidad. así es su Entonces yo le dije, identidad. las reglas son de aquí. Y afuera ya es el mundo de Estados Unidos, ya ustedes cuando salen afuera ya hablan todo inglés y viven, pero aquí se respetan. Yo creo que es muy importante Es muy importante. que nosotros hayamos Esa venido mirada ya con la con que tú has educado, esa filosofía con la que has sí, la educado a tus filosofía hijos. a mis hijos, sí, Claro. de que se respeten los valores y los principios, ¿no? Porque si no, también de repente no hubiera tenido pues, ese hogar y esos hijos, y por decirte, ¿no? Porque no puedo decir que somos perfectos, porque todo ser No, humano lógico, no hay tenemos ningún ser debilidades y humano tenemos defectos y todo, pues, pero he tratado de todos los medios, ¿no? De que
de que los valores siempre prevalezcan, ¿no? Y que se respete ¿cómo se llama? ¿Sabes qué? Lo que nos gusta, el campo, la música. Entonces, eso es bonito, ¿no? Y siempre salíamos era al campo, ¿no? Porque no solo, y la unión familiar, la comida, ¿no? Estar siempre pegados con la comida hace que la familia La comida esté une a unida. la gente, definitivamente. Y sin embargo, ahora pues no, a las mujeres muchas veces no quieren cocinar, en Estados Unidos se cocina, entonces todos Bueno, comen están a la tan calle. cansadas con el ritmo de Y por trabajo el que tienen trabajo, que el ritmo del tampoco trabajo, pueden sí. hacer más, ¿no? Sí, entonces esas son las diferencias, ¿no? Ya, Así es. gracias. Gracias a ti, Luisa, por este testimonio tan valioso que nos remite también a esta novela, que es el torbellino de las grandes metrópolis, que definitivamente ese torbellino es ahora un torbellino más grande, ¿no? Si lo vemos en nuestras realidades, y cómo este libro de alguna manera nos permite también traer, ¿no? Estos La testimonios. memoria. Así es, y esta manera en la que hemos vivido y en la que seguimos viviendo, ¿no? En muchas circunstancias. Quiero ver si Ana Lucía, ¿estás por ahí, por favor? Hola, Ana Lucía, saludos hasta Quito, Ecuador. Debes estar también con frío, igual que nosotros acá en Lima. Hola, Ana Lucía, a ver si me escucha Ana Lucía. Aló, ahí. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana Lucía. Buenas tardes, Eliana, compañeras. Sí, aquí estamos en paro, en levantamientos, en manifestaciones. Sí, cierto, qué terrible. Quería decir de esta obra de la obra Moscow Strong, que el ingeniero Max Walker tiene, al último del capítulo que nos diste, dice la vida normal, casado, sin ambiciones, casi feliz, o sea, es una vida rutinaria, pero también el ingeniero Max, o sea, es como crítica al capitalismo. En este tiempo sería el neoliberalismo. Al neoliberalismo, así es. Hay una ironía continua en esta obra. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Es una ironía, definitivamente. Sí, eso quería decirles, y que ojalá sigamos con la vida menos dura, como está Ay, hoy. sí, ojalá, porque la verdad es que todos nuestros pueblos en todo el mundo estamos afectados siempre por algunas circunstancias. Ahora estos problemas y conflictos sociales que están pasando en el Ecuador, que realmente son terribles. Bueno, acá tampoco el panorama no es muy positivo, pero bueno, ahí vamos, luchando los seres humanos en contra de este torbellino que son las grandes metrópolis, las grandes urbes, las grandes ciudades, y que definitivamente este mundo postmoderno no está muy lejano a los años 30, a los años 20 que recrea aquí Rosa Arciniega. Creo que ha sido enriquecedor leer esta novela, ver a esta pionera, ¿no? A esta mujer que ocupa un espacio importante, que es la primera diplomática, la primera mujer piloto, la primera mujer que va a imponer ciertos cánones en la literatura nuestra, y creo que deberíamos releerla más, leerla más, difundirla más. Creo que ya con ustedes pueden ustedes difundir todos los materiales que tenemos del curso para que así más personas conozcan a esta escritora y revaloremos la importancia que tiene en nuestra literatura. La verdad es que ha sido para mí un placer. Sí, y también una mujer feminista, o sea, totalmente. Y ya nos dio la pauta para luchar. Exactamente, sí. Y para seguir en esa lucha que todavía no acaba, ¿no? Porque mira que estamos en el año 2022 y todavía seguimos luchando y seguiremos luchando seguramente muchos años más por ocupar el lugar que nos merecemos, ¿no? Sin importar nuestro género o nuestra tendencia social, política, etcétera, ¿no? Esperemos que en algún momento las mujeres podamos disfrutar de esa equidad que tanto anhelamos y por la que tanto han trabajado nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ¿no? Todas las mujeres que nos han antecedido a estos años, ¿no? Realmente, ojalá que sí. Y los invito a leer, a comprar un ejemplar, ya sea virtual o físico, de Moscow Strong, y a descubrir o redescubrir a esta interesante escritora nuestra como es Rosa Arciniega. Aquí me quedo por hoy. Muchas gracias a las participantes del curso. Gracias, Ana Lucía. Gracias, Rosario. Gracias, Luisa. Porque de verdad, sin ustedes,
no sería posible hacer este curso, ni dialogar, ni tener esta linda experiencia que hemos tenido, por ejemplo, ahora con el testimonio de nuestra compañera Luisa, que está muy acorde además con la novela que acabamos de leer, y seguramente así descubriremos que todas tenemos seguramente algo de Moscow Ström en nuestras historias, en nuestras propias vidas, en nuestras propias biografías. Así que ha sido un placer tenerlas esta tarde. Nos vemos el próximo viernes para nuestra última sesión, en la que hablaremos de nuestra obra de teatro, que espero la lean porque sí está completa en el Drive, así que léanla, tienen una semana para leer, y el próximo viernes aquí la comentaremos, la obra de Vanessa Vizcarra. Cuídense muchísimo y hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Cuídense.